Señor. Continuamos con nuestro estudio, cómo vivir en la iglesia de Cristo. El cómo vivir no solo es forma, sino fondo. No solo es apariencia, sino intención, fundamento. De eso se trata, cómo conducirnos en la iglesia del Señor. No como nuevos, no como nuevitos, sino como hombres maduros, como mujer madura, maduras que conocen la palabra y se saben conducir en todos los aspectos de la vida cristiana. Amén. De eso se trata nuestro curso. Pablo, en esta carta a los Corintios, enseña estos principios. Y hoy vamos a ver nuestro tema titulado como fieles servidores. ¿Cómo vivir en la iglesia de Cristo? Bueno, como fieles servidores. Amén. Como fieles servidores. Hoy hemos orado por las autoridades que van a asumir nuevos retos en las alcaldías y en los puestos de administración de la ciudad. Muy bien, nosotros hemos orado, entre otras cosas, para que ellos cumplan sus promesas, para que ellos sean fieles a sus promesas. Algo tiene que ver con lo que hoy vamos a ver. Si abren sus Biblias, por favor, en el capítulo 4, estamos yendo despacio porque creo que hay muchas buenas lecciones que podemos aprender aquí, Capítulo 4, versículo 2. Dice ahí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Ok. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo aquí? Pablo ahora está dirigiendo su atención a ellos mismos, a los que son autoridad, porque han sido las autoridades los que de alguna manera han contribuido a que la iglesia haga preferencias y partidos, y estas divisiones han generado pues realmente problemas, ¿no? En este capítulo, Pablo afirma que como siervo de Cristo, él tiene que dar cuentas de lo que envió. Él tiene que dar cuentas al que lo envió. En este caso es el Señor. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo: yo soy un servidor que tengo que dar cuentas al que me envió, al que me puso como responsable. Y entonces se está refiriendo sin duda a Dios. Dijo en el verso 1, lo vimos la semana pasada, que lo consideraran a él y a los demás maestros y autoridades como servidores y administradores. Y 4:1, lo leímos la semana pasada, dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué estaba pidiendo? Que los consideráramos como servidores y como administradores. Y eso lo vimos ampliamente la semana pasada. Por supuesto, ¿eso qué significa? Que cada uno debe dar cuenta de su servicio. Este es el énfasis, ¿no? Si son servidores bajo autoridad, si son administradores que cuidan y administran cosas que no les pertenecen, un servidor de Dios es el que administra las cosas del Señor, y en este caso el mensaje de la palabra, las enseñanzas de la palabra, pero ha de dar cuenta, debe rendir cuenta. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo sabía que llegaría el día en que sería juzgado por el trabajo que hizo aquí en la tierra, por cada cosa que hizo cuando estuvo sirviendo al Señor. Y sabe también que no lo juzgará un tribunal humano, sino será Cristo mismo quien evalúe su servicio en la iglesia. Y eso lo sabía Pablo muy bien. Así que él lo tenía claro, y él estaba entonces enseñando esta verdad. Por tanto, los creyentes a los cuales él se dirige no estaban en condiciones de juzgar su servicio, porque hay quien les iba a juzgar su servicio. A la iglesia le toca orar, obedecer, trabajar, contribuir, edificarse, no juzgar. Y Pablo está enseñando que quien ha de juzgarle a él y a todos los que están en puestos de autoridad era Dios. Y era la persona de Cristo en el tribunal de Cristo. Muy bien, la iglesia entonces, en vez de esperar de esos servidores, eso es lo que viene diciendo, recuerden, en vez de esperar de esos servidores grandeza, fama,
¿no es cierto?, sabiduría de los líderes, porque eso es lo que ellos querían, lo que estaban anhelando. En vez de esperar eso, dice Pablo, ustedes como iglesia deberían esperar y ver en ellos el requisito número uno. El requisito número uno que deben tener los servidores administradores. ¿Cuál es ese requisito? ¿Cuál es ese requerimiento del líder cristiano? La fidelidad. La fidelidad. Ahora bien, dice Pablo, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. ¿Por qué? Porque el problema es la infidelidad. Cuando Pablo usa esta palabra, sea hallado fiel, lo vamos a ver en un momentito, está pensando en el requisito que deben tener estas autoridades, porque precisamente carecen de esta virtud las autoridades. Y nosotros hemos orado precisamente ahora por los que han de ser futuros alcaldes y autoridades que administran la ciudad y las ciudades del Perú y de cada región y nuestro distrito. Y hemos pedido que sean fieles a lo que han prometido, porque nos están ofreciendo, nos están prometiendo, nos están llenando de volantes y de promesas me ha llegado una cartilla como de 5 o 6 páginas, casi un mini periódico. No sé cuánto cuesta eso, pero hay una cantidad de fotos y son todas preciosas. Eso parece otro país, otro país. Dios quiera que ese hombre entre y cumpla su palabra. Pero de lo que nosotros somos conscientes es de que precisamente hay esa falta de fidelidad, ¿no? Esa falta de cumplir sus promesas. Y lo vemos no solo en el tema de las autoridades, sino en todo ámbito, ¿no? Por eso Pablo dice, es necesario que los administradores sean hallados fieles. Ahora, el cargo de mayordomo que él tenía, o de servidor, requiere entonces una dedicación. Se necesita que sean dedicados, y esta dedicación debe eliminar todo interés personal. Al contrario, debe incluir una lealtad que les lleve incluso al sacrificio, para no ceder a las tentaciones y sacrificarse de un montón de privilegios con tal de entender de que tienen que dedicarse a su trabajo y a su servicio, y que esa dedicación excluya cualquier deseo de ganar y de servirse personalmente. Al contrario, que sean hombres fieles, hombres leales, dispuestos al sacrificio. Como lo dijo Jesús, por ejemplo, en Lucas 12, 42 y 43. Jesús fue claro cuando él dijo: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? ¿Quién es?, pregunta Jesús. Ese mayordomo, y ahí está la virtud, el complemento, lo que debe caracterizarlo. Ese mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa, porque si no es fiel y no es prudente, ningún amo en su sano juicio le daría la administración de su casa, no le daría las llaves de su casa. Por eso el Señor Jesús pregunta: ¿dónde están esos servidores que son fieles, a los cuales su amo les dará su casa para que en su momento les dé su ración, o sea, su paga? Y por eso dice en el 43: bienaventurado aquel siervo. ¿Cuál? El fiel, pues, al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, cumpliendo su responsabilidad. Así que Jesús también nos muestra que los mayordomos a los cuales se les encarga una responsabilidad tienen que ser fieles. Pablo dice: los que somos servidores en la iglesia tenemos que ser fieles. Los que asumen una responsabilidad tienen que evidenciar fidelidad. Bueno, entonces, ¿qué cosa es la fidelidad? Hoy vamos a aprender 3 lecciones sobre la fidelidad que deben tener todos los servidores en la iglesia del Señor, ¿de acuerdo? 3 lecciones sobre la fidelidad que debemos mostrar todos y debemos tener todos los servidores del Señor.
¿Cuál es la primera, pastor? Bueno, la primera es que la fidelidad debe ser el requisito básico en cada servidor. Eso como punto de partida. Si hablamos de requisitos, el número uno, el básico, tiene que ser la fidelidad. Porque Pablo dice en el verso que estamos leyendo, el verso 2, empieza diciendo claramente, ahora bien, casi como un resumen, como una pausa. Presten atención, algo así, ¿no es cierto? Ahora bien, si estamos hablando de los administradores, de los servidores, bueno, escuchen con atención. Ellos se demanda, se requiere que sean fieles. Ahora bien, se requiere de los administradores. Ese requerir está hablando de requerimiento, está hablando de un requisito. Alguien que recibe un cargo de administrador debe tener un mínimo de requisitos. ¿Cuál es ese requisito que Pablo pone en primer lugar, inspirado por Dios? La fidelidad. Pero claro, la fidelidad. Ahora es interesante que el requisito es una condición. Un requisito es una cualidad que se necesita para que alguien cumpla un trabajo. Es un perfil, ¿no es cierto? Cuando tú buscas a un trabajador, oye, mira, me interesa que sepas esto, que hagas esto, que conozcas esto. Si tú reúnes estos requisitos, entonces eres apto para el puesto. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciéndonos? Si alguien es un servidor en la iglesia, debe tener el requisito número uno. Debe tenerlo. La fidelidad es esencial para todos los que están en posiciones de responsabilidad, sobre todo cuando otras personas dependen de uno. ¿Qué dice Pablo? Fidelidad. Antes que conocimiento, antes que elocuencia, antes que nombre, fidelidad. Los que asumen una responsabilidad tienen que tener como requisito esto. Por ejemplo, Hananí o Hanani. ¿Recuerdan ustedes este nombre? Tal vez no, pero fue un hombre fiel que cuando Nehemías regresa del cautiverio dirigiendo al pueblo para levantar los muros de Jerusalén, buscó entre los hombres servidores, administradores, pero fieles, para poder encargarles administración, seguramente de recursos, de dinero, de materiales, de algunas provisiones. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Nehemías como buen gobernador, como buen administrador? A él lo recordamos como un buen administrador. Y noten que una de las funciones del buen administrador es delegar correctamente a personas fieles. Como decía Pablo, ¿no? Esto que te estamos dando, busca hombres fieles para que a su vez estos hombres busquen otros fieles y así se encargue el mensaje de la palabra y la dirección de la iglesia. Nehemías 7:2 dice con claridad, dice Nehemías, a mi hermano Hananí, que era un hombre fiel y temeroso de Dios como pocos, lo puse a cargo de Jerusalén junto a Hananías, comandante de la ciudadela. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Ahora fíjate ahí, ¿no? Hananí era el hombre fiel que lo puso como alcalde, como un administrador de la ciudad, como un oikónomos, como Pablo. Pablo decía, yo soy un oikónomos, yo soy un administrador. Bueno, Hananí era un buen administrador, era un buen oikónomos, era un hombre fiel. O sea, seguramente tenía habilidad para sumar, para delegar, para manejar personal, para administrar recursos, tenía autoridad, voz de mando, era puntual, ¿no es cierto? Daba cuentas, se le conocía, tenía un testimonio de vida ordenada, prudente, buena familia, un hombre adorador. Pero sobre todo esas cosas, resalta Nehemías, era un hombre fiel. Y entonces a este le encargué la administración de Jerusalén, nada menos. Nada menos. La administración de toda la reconstrucción de la ciudad. Claro, él era el jefe, pero necesitaba hombres claves. Entonces, este es un requisito para los que asumen responsabilidades. Pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros si
tenemos este requisito, si cumplimos este requisito. Tal vez tú me digas, pastor, yo tengo muchos años en la fe. Pastor, yo soy hijo de fulano y de sutano. Pastor, yo he construido este edificio. O mis padres o mi familia donó el terreno. O yo tengo muchos libros. O qué sé yo. ¿Todo eso es válido? Claro que sí. Pero la gran pregunta es, ¿posee usted el requisito básico número 1? ¿Tienes tú el requisito básico número 1? Ahora, cuando tú entiendes que esto es un requisito básico que hay que tener, que hay que poseer, que hay que evidenciar, entonces esto nos ayuda a descartar cualquier otra idea equivocada de alguien que está sirviendo o aspire a servir. Porque si el primer requisito es ser fiel, entonces uno tiene que ponerse en orden si es que quiere servir al Señor. Así que no es suficiente el entusiasmo, no es suficiente los talentos. Se requieren, por cierto que se requieren, pero el requisito básico número 1 que nos está enseñando este texto bíblico es necesario que el administrador sea hallado fiel. Es necesario, es requisito. Cuando dice es necesario, la idea es se busca que sea fiel. Ahora, no puede ser cualquiera, se requiere la fidelidad. ¿Qué cosa es entonces este requisito? ¿Qué es ser fiel? Ser fiel tiene que ver con ser confiable. Ser confiable. Por ejemplo, Dios es fiel. Ahora, ¿por qué Dios es fiel? Dios es fiel porque Dios es veraz, porque Él es verdad. Y como Él es verdad, entonces se puede confiar en Él. Él es una persona confiable, podemos confiar en Él. No porque tiene muchos años, no porque tiene grandes poderes fundamentalmente, sino principalmente porque Él no miente, porque es veraz. Y la verdad hace que sea digno de confianza. Entonces, la virtud que está poniéndose como requisito aquí es esa cualidad de ser veraz, de que seas un hombre y una mujer de palabra, y que esa actitud entonces inspirará confianza en las demás personas. Eres digno de confianza. ¿Podrían dejarte a ti las llaves de su casa? ¿Podía yo dejarte las llaves de mi casa? ¿Podía dejarte la casa una semana porque salgo de viaje? Entonces yo voy a elegir. A los que no me parecen muy confiables, de repente no les diré nada, pero veo que aquí hay muchos que yo les podría dejar tranquilamente mi casa y todas mis cosas. Entonces se trata de ser digno de confianza, de que hallemos confianza. Pero cuando pensamos en Dios, podemos confiar en Dios porque Él es verdad y Él es veraz. Él no miente, Él no cambia, es verdad. Entonces Él es digno de confianza. Así que ser fiel no solamente tiene que ver con este primer aspecto de que la gente pueda ver en nosotros, se puede confiar en Él, sino que al mismo tiempo seamos cumplidores de nuestra palabra, que es el otro aspecto de la palabra, el otro lado de la moneda. Que sea cumplidor de lo que se promete, que sea cumplidor de la palabra. Eso suma para que tengamos esa buena imagen de ser confiables. Entonces tiene dos aspectos la palabra. Por un lado, ser dignos de confianza. Y por otro lado, ser cumplidores de nuestras promesas y nuestros pactos. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en nuestro familiar más cercano, de repente mamá o papá o alguna otra persona, ¿por qué tenemos tanta confianza en esa persona? ¿No le hemos dicho alguna vez, mamá, guárdame esta plata?
guárdame este dinero porque si no me lo gasto, así que guárdame estos 500 soles, por favor. Y tú se lo das con toda confianza, porque sabes que tu mamá no lo va a tocar, sabes que tu mamá no va a hacer nada con ese dinero y lo va a guardar y se va a sentar encima y nadie lo va a tocar. ¿No es cierto? Ahora, ¿por qué confías en ella? Porque la conoces, porque sabes que es honrada, porque sabes que no miente. Pero ¿por qué no te lo das a tu hermano? Al otro que sale, que para todo el día en la calle. Dale, oye hermano, guárdame esta plata. No, eso se lo gasta al toque, ¿no es cierto? Como tampoco guardas tu plato de comida al que come más, ¿no? Oye, guárdame mi torta pues para más tarde. Sí, te la guardo nomás. Y después cuando llegas, ya no hay torta. Entonces ya no le dices, mamá, guárdame mi torta, tú que no toque fulano mengana. Guárdame tú mi torta. Bueno, entonces eso tiene que ver la fidelidad. Entonces, número 1, la fidelidad debe ser el requisito básico en cada servidor. Si eres cantante, administrador de dinero, si eres músico, si ves la limpieza, si haces una enseñanza, si eres un guía de grupo, entonces tú tienes que ser fiel. Tenemos que ver en ti fidelidad. Tienes que evidenciar esa fidelidad y al mismo tiempo que seas una persona confiable porque cumples tu palabra. Se te encarga como buen administrador algo y luego tú das cuenta de eso. Entonces, eres confiable, eres fiel. Y de eso tiene que ver la palabra griega que es pistos, que tiene que ver con fe. Lo segundo que vemos es la segunda parte del versículo. La segunda lección, la fidelidad debe ser claro testimonio en cada servidor. Mientras la primera lección era entender que es un requisito, si no, no puedes tú servir al Señor, no deberías servir al Señor. Ahora la segunda lección es que esa cualidad, la fidelidad, debe ser un claro testimonio en la vida tuya y en la vida de cada servidor. Por eso Pablo dice, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Cada uno, nombre por nombre, sea hallado fiel. Evidente testimonio es lo que está pidiendo Pablo. Que sea un testimonio evidente, que se pueda ver, que inspire, que no necesite prometer yo soy fiel. No, se te nota la fidelidad, eres confiable. Sabemos que eres cumplidor de tu palabra, sabemos que no vas a hacer daño, que no vas a tomar lo que no te pertenece. La pregunta es entonces, ¿cómo desarrollo mi fidelidad en la vida? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Pastor, ya entiendo que este es el requisito. Ahora, ¿cómo hago para que esto crezca en mi vida? Bueno, creo yo que hay unos 3 consejos claves que he encontrado en la palabra. En primer lugar, siendo honesto en cada decisión y en cada práctica de tu vida. La honestidad número 1. Eso te hace crecer en fidelidad. La honestidad en cada decisión y en cada práctica de tu vida. En Segunda de Reyes, capítulo 12, verso 15, tenemos una referencia importante. Estamos hablando de unos supervisores de obras. ¿Quién es un supervisor de obra hoy? Un maestro de obras, ¿no es cierto? Está aquí el arquitecto, está el ingeniero. ¿Y quién viene después? El maestro de obras. Cuando tú contratas a un maestro de obras, ¿a quién le pagas? ¿A los obreros o al maestro de obras? Y él reparte el dinero. Normalmente se le da al maestro de obras porque él contrata a los que hacen el cemento, los fierros y las instalaciones, en fin, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando ahora de estos supervisores de obras, del rey Joás, cuando estaban construyendo el templo. En la práctica eran administradores de dinero, del pago de los jornales a los obreros, de la logística, ¿no es cierto?, de comprar materiales, comprar madera, comprar algunos otros elementos para construir el templo y todos los requerimientos de la obra. Bueno, a esto se está refiriendo ahora el rey. Y fíjate, Segunda de Reyes 12:15 dice, y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado, para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente.
Fíjate este pasaje, mira este dato, mira esta descripción de estos hombres que eran los maestros de obra. Cuando se les dio, si tú lees los versículos anteriores, vas a ver que se les había dado el dinero a los sacerdotes. Los sacerdotes no lo administraron bien, por eso no es bueno que los sacerdotes manejen dinero. No es bueno que los pastores manejen dinero. Los sacerdotes no deben tocar dinero. Ellos estaban despistados, no eran muy responsables. Entonces, al final el rey dijo, mejor ustedes no van a administrar el dinero. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Buscó a hombres, y entre ellos a estos maestros de obras que no tienen nombre aquí en la historia, pero dice que a ellos se les entregó el dinero y ellos tenían que pagarle su jornal a cada uno. Y sabes una cosa, no les pedían cuentas. Te di 10,000, ¿qué hiciste? A ver, sácame. No. La confianza era tal que ellos no rendían cuentas porque decía el rey, lo hacían ellos fielmente. Así que lo que está diciendo aquí en otras palabras es que estos hombres eran honestos en el manejo del dinero, honestos en sus decisiones, justos en sus decisiones. Y por eso tenemos como ejemplo a estos laicos consagrados a los cuales el rey les había dado la confianza. Eran tan honestos en cada decisión de su vida que eran realmente fieles. Y así entonces se desarrolla la fidelidad cuando tú en cada acto de tu vida eres honesto. Con el vuelto, eres honesto. Con el dinero que no te corresponde, eres honesto. En esas pequeñas decisiones de honestidad te haces un hombre fiel, te haces una mujer fiel. Pero cuando tú dices, bueno, esto es poquito, nadie lo va a notar, ahí entonces no estás construyendo una buena base para tu fidelidad, para que seas fiel. No vas a ser fiable, no vas a ser confiable, no vas a ser fiel, menos ante los ojos de Dios. Una segunda consideración es siendo íntegro en todo momento de la vida. Este es un requisito que Pablo también lo cita en el Nuevo Testamento. La integridad de vida es que en todas tus áreas seas no solo honesto, sino parecer honesto. Como Daniel, el joven profeta de Dios en Babilonia. Ustedes ya recuerdan la historia, no voy a tomar mucho tiempo ahí. Daniel 6:4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna a falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es interesante, ¿no? Intentaron buscar de todo. ¿A qué le encontramos? Acá, nada. Todas las áreas de su vida. Eso que habla integridad. Eso construye en ti tu fidelidad. Eso hace de ti un hombre fiel. Daniel era un hombre fiel. Por eso Dios lo levanta como profeta. Por eso fue un hombre reconocido dentro del reino para darle autoridad. Y Daniel llegó a ser autoridad en el reino. No de Israel, sino en el reino de Babilonia. Por los paganos, o sea que el rey lo había visto tan fiel que le dijo, toma esta responsabilidad, Daniel era un hombre fiel. Entonces, ¿cómo se desarrolla la fidelidad en mi vida? Siendo honesto en cada decisión de mi vida, y como Daniel, siendo íntegro en cada decisión de mi vida, íntegro en cada parte, en cada área de mi vida. Y en tercer lugar, practicando la misericordia y la verdad. Dos virtudes interesantes. Si eres misericordioso y si eres honesto con la palabra. ¿Qué dice Proverbios 3:4? El hombre sabio de Proverbios nos da este ejemplo. Salomón describe a este hombre sabio de la siguiente manera: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca, dice Salomón. Mira, él es el hombre sabio, conoce todas las cosas, le dio una sabiduría increíble. Bueno, él dice, hay dos cosas que no se deben separar nunca de ti. No dejes de ser misericordioso y no dejes de ser un hombre de verdad, verás. ¿Por qué? Átalas a tu cuello, o sea, esfuérzate, recuérdalo, haz todo lo necesario para no olvidar que debes ser misericordioso y un hombre de verdad. Escríbelas en las tablas de tu corazón, por favor. Grábate esta lección, dice Salomón, y hallarás gracia y buena opinión
ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Qué tal consejo de la palabra del Señor? Así que, ¿cómo creces tú en fidelidad? En esa confianza para que la gente pueda ver en ti que eres confiable cuando practicas estas dos virtudes, que es el amor y la verdad. Si tú eres un hombre que practica la verdad y el amor como marca de tu vida, de tu forma de hablar, de tus decisiones, en tu casa, en la calle, no, Él es amoroso, Él es verdadero, Él dice la verdad, es veraz. Entonces dice el proverbista Salomón, el rey, dice que tendrás buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces así se crece en testimonio de fidelidad. Entonces la segunda lección es: la fidelidad debe ser testimonio evidente en cada servidor. Ahora bien, es necesario que el administrador sea hallado fiel, sea encontrado fiel, o sea, que se demuestre la fidelidad. Hay un viejo dicho que dice: la reina no solo tiene que serlo, sino parecerlo. ¿Te acuerdas? Así que no es solo decir, sí, soy honesto. No, yo siempre digo la verdad. Pues no parece. No parece. Por eso uno tiene que esforzarse, y esforzarse bastante, para que esa virtud no solo tú sabes que lo eres o lo tienes, sino que se puede evidenciar. Así que no hagas nada que la gente piense que tú eres honesto. Transparencia, puertas abiertas, cortinas abiertas, vidrios en las puertas. ¿Para qué? Para que nadie piense que tú eres deshonesto. No, pero yo soy deshonesto. Un momentito. No solo tienes que serlo, tienes que parecerlo. Y cuando tú hablas, no digas, no, mentira. No, tú no juegues con la verdad. ¿Por qué? Porque tienes que parecer honesto, tienes que parecer como un hombre veraz. Así que la fidelidad, sin duda alguna, debe ser un claro testimonio. Por eso Pablo dice: a nosotros no nos juzguen si somos elocuentes o si somos sabios o si tenemos buen nombre. Fíjense si tenemos fidelidad, si encuentran en nosotros fidelidad. Y la fidelidad es una virtud que se cultiva, se trabaja todos los días. Y por último, la fidelidad es un estilo de vida que tiene recompensa. ¡Qué lindo! Tiene recompensa. Aunque esta lección en este verso no dice específicamente la recompensa, sin embargo, a lo largo de la Escritura hay una cantidad de textos bíblicos que recompensan la fidelidad. Por ejemplo, la primera bendición, mira, hay 5, te voy a mencionar solo 5 rapidito, las menciono nada más. Primera bendición: ser fiel te permite conocer más a Dios y recibir de su propia fidelidad. ¡Qué precioso! Si tú te mantienes fiel, construyes esta fidelidad, algo que va a pasar en ti es que tú vas a poder conocer a Dios de una forma más íntima, más personal, personalísimamente. Dice 2 Samuel capítulo 22, 25 al 27. El Señor me recompensó, dice David al final de sus años, ya viejo, antes de morir. El rey David, hombre que pecó, fue restaurado y Dios le devolvió la confianza. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, dice David. A los íntegros les muestras integridad. Con los puros te muestras puro, pero te muestras astuto con los tramposos. Ojo con eso. Así que con los fieles Él se muestra fiel. ¿Qué te parece? Con los puros Él se muestra puro. Con los íntegros Él se muestra de lo suyo. Así que tú creces en el conocimiento de Dios de una forma tan especial, tan personal, que empiezas a descubrir de Dios esto que antes no lo habías visto: la fidelidad de Dios, la pureza de Dios,
la integridad de Dios. Tú vas descubriendo nuevos pliegues de estas virtudes preciosas de Cristo y creces en tu fe. Esa es la primera bendición. Vas a conocerlo más, vas a amarlo más, vas a ser más fiel. En segundo lugar, segunda bendición, mira, nota esto: la fidelidad en las responsabilidades pequeñas trae mayores oportunidades. Cuando eres fiel en lo poco, se te abren puertas para algo mayor. Ya lo dijo Jesús, ¿verdad? El hombre de la nobleza quería ser rey. En la parábola que contó Jesús, iba a otro lugar a recibir un reino. Jesús está contando una parábola, está hablando de un hombre fiel, y entonces dice de él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Qué te parece? O sea, cuando uno es fiel en las responsabilidades pequeñas, Dios te abre puertas para responsabilidades mayores. A veces uno quiere la responsabilidad mayor al toque, pero uno tiene que ir ganando responsabilidad poco a poco, siendo fiel en lo poco. Pero ten la confianza que cuando eres fiel, aun cuando nadie te ve, cuando eres íntegro y honesto, ahí donde nadie te ve, el Señor sí lo ve, y el Señor te abrirá puertas a mayores responsabilidades. Eso dice su palabra. Tercera bendición: la fidelidad en las cosas de Dios trae bendición que incluso alcanza a los miembros de tu familia. Gloria al Señor. No solo te bendices tú, sino tu familia también. Números 14:24. Cuando Dios se enojó con su pueblo, no querían seguir hacia la tierra prometida, querían regresar. Entonces querían que les pusiera un rey para regresar a Egipto. Dios estaba enojado con su pueblo allá en el desierto, y entonces Dios los castigó. Se enojó tanto con ellos que dijo: ninguno de esta generación va a entrar a la tierra prometida, nadie. Todos son unos malvados, infieles, ingratos. Todos querían regresar. Yo los había salvado y todos querían regresar, salvo dos. Uno de ellos fue Caleb. Caleb. Lo curioso del nombre de Caleb es que significa perro. Claro, nadie piensa en ese significado, sino en la virtud de la lealtad y de la fidelidad de esta linda mascotita que es nuestros perritos. Bueno, dice Números 14:21. En cambio, a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel, le daré posesión de la tierra que exploró, y su descendencia la heredará. Nadie entrará, Caleb sí. ¿Por qué va a entrar Caleb? Porque ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Punto. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! Nadie entra, solo tú. ¿Por qué? Porque él sí, por los otros no. Porque él fue fiel. ¿Qué tal bendición? Amado hermano, está claro que la fidelidad en las cosas de Dios trae bendición que incluso alcanza a tu familia. Él y toda su familia entraron a la tierra prometida. La Nueva Versión Internacional traduce como me ha sido fiel, como lo hemos leído, la maravillosa y linda frase de la Reina Valera que tenemos en nuestras Biblias que dice: decidió ir por mí. A mí me gusta esa frase, pero quise poner la otra porque está en armonía con el tema, con la palabra fidelidad. Pero la Reina Valera dice claramente: Él decidió ir por mí. Qué precioso significado de fidelidad. ¿Tú vas por Dios? Yo elijo a Dios. Yo elijo a Dios. Yo voy por Dios. Caleb fue por Dios. Caleb fue fiel a Dios y Dios reconoció esa virtud y le dijo: pasa a la tierra prometida, hijo, tú y tu familia. Todos los demás se quedan. Tercera bendición. Cuarta bendición: Dios cuida de manera especial a los que le son fieles. Anímate, aliéntate. Mira, Proverbios 2:8 dice claramente: cuida de las personas que se conducen con justicia y protege a los que le son
fieles. ¿Qué hace Dios con sus hijos que son fieles? Sobre todo a los que son fieles, les protege. Así que si tú trabajas y cultivas esta virtud ante Dios y ante los hombres, contarás con la protección del Señor. Tranquilo, tranquila, Dios te protege. Mantente fiel nada más. Mantente fiel. Quinta bendición, la última. Aunque ser fieles a Dios tiene su costo, ¿no? Porque hay que abstenernos de pecar, de ceder a las tentaciones, de hacer como hace el resto. Tiene sus sacrificios. Dios no ignorará el esfuerzo de tu sacrificio. Qué bueno que cuando tú te esfuerzas por ser fiel al Señor, el Señor reconoce ese esfuerzo, lo ve. Así que hazlo siempre, en privado y en público. Dice Apocalipsis 2:10, cuando le escribe a la iglesia de Esmirna: no tengas miedo de lo que vas a sufrir por ser fiel. Da testimonio de tu fidelidad, levanta la voz de Cristo y la voz de Dios. Identifícate como cristiano, sé honrado, rompe la regla, rompe el status quo, rompe lo que normalmente hace la gente. No hagas lo que siempre hacen ellos. Mantente fiel. Te costará, me botarán del trabajo, me marginarán, se burlarán de mí. Dice el Señor: no tengas miedo a lo que vas a sufrir, pues el diablo pondrá a prueba a algunos de ustedes y los echará aún en la cárcel, y allí tendrán que sufrir durante 10 días. Tú sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Gloria al Señor. Así que mantente fiel. El Señor no ignorará tu sacrificio y te recompensará. Mi amado hermano, ¿por qué Dios nos da todas estas recompensas y todos estos estímulos? Porque dice la Biblia que Él es fiel. Hay una sola razón por la cual el Señor nos regala todas estas cosas. Porque Él es, dilo fuerte, Él es fiel. Según Tesalonicenses: pero fiel es el Señor, que os afirmará y los guardará del mal. Ahí está la razón. Gloria al Señor, Él es fiel. Así que concluyo recordándote lo que hemos aprendido sobre la fidelidad en esta noche. 1 Corintios capítulo 4, verso 2, la necesidad de ser fieles y que esto sea la característica. En primer lugar, la fidelidad de Dios debe ser el requisito básico en cada servidor. ¿Es ya un requisito en ti? ¿Eres un hombre fiel, una mujer fiel? De repente no debería preguntarte a ti, debería preguntarte al otro, al que está sentado, ¿no es cierto? ¿Consideran ustedes que aquella hermana es fiel? ¿Consideran ustedes que el hermano es fiel? Requisito número 1 es fiel. Número 2, la fidelidad debe ser tan claro en cada servidor que todo el mundo lo vea y lo reconozca. Y en tercer lugar, la fidelidad es un estilo de vida que tiene su recompensa. Pónganse de pie. Qué bueno es este momento para darle gloria al Señor y gracias al Señor. Amén. Los fieles, a los que el Señor aprecia en forma especial. No se necesita tener dinero, se necesita ser fiel en los diezmos, no se necesita tener muchas habilidades, se necesita ser fiel en lo que se le ha encomendado. No se necesita que tenga mucha elocuencia, se necesita que usted sea fiel a la palabra. Oremos. Gracias, Señor, por esta gran lección de lo que tú valoras en nuestro servicio. Perdónanos, Señor, si hemos pedido